factura de venta, pero tiene un motivo y es la operación del negocio o de cualquier negocio. En general, cualquier negocio siempre se empieza o se parte del ingreso. Por eso la factura de venta es tan importante. Si ustedes van a ver, cuando ustedes facturan, van a hacer el primer proceso y es la entrada. La base fundamental de una empresa es el ingreso. ¿Por qué? Porque si ustedes no venden, no hay plata, no hay nada. Para vender, decir primero vendo, ¿cierto? Para que entre plata, compro, ¿cierto? Entonces una cosa es la factura de venta, que es el primer documento que siempre les enseñamos, y luego es cobrar, que es el recibo de caja sobre la factura de venta. Es muy importante que aprendan a cruzar los documentos, porque cuando llega mi información, que yo tanto espero, todo lo que ustedes hacen a diario, me crea a mí unos conflictos aquí, que llego aquí a estrellarme en cada reunión que tengo con los clientes, porque es que afectaron mal una cuenta, cambiaron una 4 por una 24 y eso es una afectación en un impuesto que me afecta muchísimo y es plata de mi cliente. Entonces tienen que entender el ciclo operacional. Entonces primero vendo y luego cobro lo que vendí, ¿cierto? Puede ser un producto, puede ser un servicio, lo que yo vendo, ¿cierto? Dependiendo de la empresa. Eso es una factura de venta y causa el ingreso. Tengo un recibo de caja que me paga mi cliente por el servicio o el producto que yo le vendo. Y luego, para poder vender cualquier producto o servicio, tengo unos costos asociados al ingreso. La contabilidad en Colombia es de causación. Como todos lo saben, creo que todos ya tienen claro que es causar, no es de causación, es de causación, no de caja, ¿cierto? Entonces siempre van a hacer la causación y los documentos de causación son muy importantes. Entonces, para poder yo vender un producto lo tengo que comprar. Entonces las compras, esa es como la otra parte del ciclo operacional, que yo compro o contrato un equipo de trabajo para prestar un servicio y obviamente facture ese servicio o facture ese producto que compré. Entonces todos los documentos en este momento son electrónicos. El 90% de los documentos están controlados por la DIAN y son electrónicos. Si no tengo una factura electrónica de venta como emitida en mi venta o como recibida en mi compra, tengo un documento soporte, tengo una nómina electrónica, ¿cierto? Que consolida todos los documentos que necesitan la contabilidad. Entonces, las compras también tienen lo mismo que hacemos con las ventas, que recibo la plata, meto un recibo de caja, entonces las facturas de compra también tienen un comprobante de ingreso para cancelar esas facturas. Y esos documentos siempre van a ser muy importantes que los crucen. Entonces, con esas condiciones, tenemos que revisar esos documentos que cada uno va a coger en cada contabilidad. Vamos a empezar con la factura de venta hoy. Va a ser una charla cortica de la factura de venta ya con la introducción. Y lo ideal es que ustedes entiendan cómo se van a mover las cuentas. Para hacer que sepan cómo se mueven las cuentas, se requiere entender la naturaleza de las cuentas. Como en alguna charlita que ve por ahí alguien, entonces nosotros nos basamos en que tenemos unas cuentas de balance. Y esto es fundamental, de pronto lo vean muy básico, muy bobo, de pronto no le ve la importancia, pero si no entendemos esto, seguro que vamos a tener problemas entre ustedes y yo. Y esto es como lo fundamental en cualquier contabilidad. Yo sé que en Colombia cambió el tema del 2649, no sé si alguno alcanzó a estudiar el tema del 2649, fue la ley que rigió por mucho tiempo el tema de la contabilidad en Colombia. Ahorita adoptamos NIF, pero básicamente, a grosso modo, la contabilidad nos lleva a Lucas Pasión, partida doble. Creo que todos en su conocimiento lo tienen. Los débitos cuadran con los créditos y siempre tiene que dar exactamente para que cuadre un registro contable. La naturaleza de cuentas es muy importante. Yo he tenido contadores que me debitan el ingreso cuando hacen una factura de venta. Y con eso me doy cuenta del contador si tiene experiencia o no. Entonces, digamos que entre comillas, el PUC como tal, el numerito que usamos para la cuenta, no es necesario porque si ustedes se meten a un programa de QuickBooks, podemos de letras, de números combinados. Es decir, no necesariamente se tienen que basar en un PUC. Colombia durante muchísimos años se basó en el 2649 y el 2650, que era la cuenta específica para cada una de las cuentas que manejamos, ¿cierto? Y sirve muchísimo.
El hecho de que tengan IF no significa que tienen que eliminar el PUC. El PUC es una codificación que les ayuda a mantener claridad en el registro contable. Y las NIF nunca eliminaron el PUC como tal. Le dijo, puede adaptarlo, puede cambiar el número, puede cambiar la cuenta, pero la codificación no la tiene que eliminar. Muchos dicen que si tengo NIF no tengo cuenta y eso es absurdo. O la puedo poner ABCD, o la puedo poner 1A, 1B, 1C. Sí, eso es cierto. ¿Qué pasa? Con el 2650 que nosotros manejamos antes de NIF, nos sirve y no hay necesidad de eliminarlo. ¿Eso qué nos sirve? Como parámetros básicos para entender las cuentas. Entonces, casi en todas las contabilidades y en Colombia como se registra, porque si vamos a hablar de las contabilidades en Estados Unidos se registra de una manera diferente, con la misma técnica contable de la partida doble, pero con una manera diferente porque nunca tocamos las cuentas. Es decir, amarramos los documentos a las cuentas y no las cuentas a los documentos. En el tema del QuickBooks, que se maneja en varias empresas de aquí, que algunos ya van a tener la oportunidad de entrar a esos programas que tenemos, porque ustedes saben que la empresa tiene contabilidades en Estados Unidos. Entonces el QuickBooks se diferencia de los programas en Colombia en eso. Pero básicamente siempre vamos a identificar la cuenta con un numerito, ¿cierto? El activo siempre empieza por 1, el pasivo empieza por 2, el patrimonio empieza por 3. El ingreso empieza por 4, los gastos son 5 y los costos son 6 o 7, porque hay costos de venta y hay costos de prestación de servicios. Entonces los costos de venta se manejan en una cuenta normalmente, lo que les digo no es una camisa de fuerza, es como normalmente lo van a encontrar, y el 7 es el costo de prestación de servicios. Se diferencia porque las empresas que prestan servicios como CIDA, por ejemplo, que tenemos una nómina gigante, que hay muchas personas trabajando, casi siempre se van a manejar en la cuenta 72 de mano de obra directa. Las que son de manufactura, que hay transformación, pues obviamente van a tener una 72, pero también pueden tener una 6, porque pueden haber costos de compras, costos como en la cuenta 6, que es compra-venta de un producto. Una empresa de manufactura quiere decir que coge el producto desde el inventario, lo transforma y lo vende. Entonces puede tener la 6 y la 7. ¿Sí? Entonces básicamente hay que entender el concepto. La cuenta es algo que ayuda, pero el concepto de lo que les estoy hablando. Si es ingreso, si es costo, si es gasto. Ese tema del costo y el gasto nos enreda muchísimo en el tema práctico. ¿Por qué? Porque no entienden qué es un costo, qué es un gasto. El ingreso es más fácil, porque el ingreso es lo que entra. Sí. Hay que diferenciar entre el ingreso operacional y el ingreso no operacional, pero básicamente es mucho más fácil el concepto que identificar qué es costo y qué es gasto. En las cuentas de balance son activo, pasivo y patrimonio. La segunda tip para que entiendan esto es qué naturaleza tiene cada cuenta, porque la naturaleza de la cuenta indica cómo aumenta el saldo de la cuenta, ¿sí? Y que es lógico cuando aumenta y cuando disminuye de las cuentas, ¿sí? Entonces las naturalezas de las cuentas son facilísimas. Esta es débito, esta es crédito, esta es crédito, esta es crédito, esta es débito y esta es débito. ¿Cierto? Así es la naturaleza de las cuentas. Si ustedes entienden eso, cuando van a hacer los documentos no se van a confundir. Por más básico que lo vean, ¿qué pasa cuando son mis alumnos? Yo soy una profesora súper brava. Y aquí hay varios alumnos míos, empezando por el gerente, fue alumno mío en la universidad. La señora Claudia Cubillos fue alumna mía en la universidad. La contadora de Ciar Milenarias fue alumna mía de la universidad. Un cliente que vive enseguida aquí, que se llama Zoraida Zambrano, que es la gerente de Carlos Gutiérrez, fue alumna mía de la universidad. Soy muy brava de costos, para que sepan, pero aprende. Y soy especialista en costos, para que sepan. Entonces, para que más o menos vayan mirando. Si ustedes entienden por qué yo les digo que la naturaleza es débito, afecta muchísimo, cuando vayan a acreditar un activo, piensen qué están haciendo, ¿sí? Tienen que entender por qué lo debito o por qué lo acredito. Porque los errores que cometen, que son frecuentes y repetitivos en la parte operativa, son los mismos siempre. No es algo, ay, no, es que Andrés siempre se equivoca en el IVA descontable. Ay, no, es que siempre acredita el ingreso, porque no entienden la naturaleza. Porque desde que me cuadre, lo grabo. Porque andamos de afán todo el tiempo. Pero después de que yo diga, listo, pues vamos a mi documento, que se supone que la charla es de facturas de venta, de mi ingreso. Entonces las facturas de venta tienen
Vamos a mirar una muy normal, pero básicamente siempre vamos a ver que nada es camisa de fuerza. ¿Sí? Cuando yo facturo, y así que ustedes están haciendo facturaciones electrónicas en los programas de facturación electrónica como Facturate, Sigo, Elisa, cualquier programa de facturación electrónica, ustedes registran una información que se va a la DIAN. Ahí no mueven cuentas. ¿Cierto? Ahí no mueven cuentas. ¿Alguno ha hecho facturación en facturas electrónicas o registros? Son dos cosas diferentes. Emitir la factura electrónica en el programa de facturación electrónica es un proceso que tienen que hacer todas las empresas para la DIAN. Es una obligación formal de la DIAN que tenemos que cumplir. Pero eso no quiere decir que lo esté contabilizando en el sistema. Aquí los niños contadores saben que la contabilidad es obligatoria en sistema, no es en Excel. Yo no puedo tener contabilidades en Excel. El Excel es una herramienta maravillosa, me encanta, me gusta, yo hago muchas cosas en Excel, pero no, la contabilidad no se lleva en Excel. Ninguno de los soportes de renta, de IVA, de retención, de ICA debería ser en Excel. ¿Sí? Debería salir del sistema, no del Excel. Y muchas veces por carreras, hoy llegó Acoustic, toda la información de un mes porque están en un proyecto gigante y ellos son muy juiciosos, pero no llegó la información. Todo llegó hoy y hoy se vence. Están corriendo los chinos y yo tengo capacitación para presentar el IVA y para presentar la retención. ¿Y qué es lo que van a hacer? Vengan en Excel. No, ustedes, y por eso están ustedes acá. Porque ustedes son los que van a digitar, van a colocar la información. Y si ustedes lo hacen mal, de ahí para allá la cadena se va completa. Hasta que yo me encuentro con el cliente y me pegan un regaño a mí. Y yo soy bravísimo. Si no saben, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego y veo que ustedes la embarraron porque digitaron al revés, pues se me sube la llave. Vengo aquí. Entonces, es muy importante su trabajo. Es muy importante entender por qué yo voy a pelear. Y se los voy a explicar. Una factura de venta normalita me va a mover una cuenta 4 que es el ingreso. ¿Y qué es de naturaleza? Crédito. Entonces siempre vamos a mover la cuenta, el ingreso, el valor crédito. ¿Sí? La contrapartida de esta, entiendan la lógica de lo que les estoy diciendo. Cuando yo acredito una cuenta, lo que se refiere a que sea débito o crédito es cuando yo la acredito aumenta. ¿Listo? Entonces cuando yo facturo, acredito la cuenta porque cuando yo facturo, el efecto en los estados financieros es que el ingreso aumenta y yo estoy vendiendo. Entonces siempre va a ser el ingreso crédito. ¿Cuándo puede ser débito? Cuando compramos. No. ¿Una factura? No. Cuando un ingreso puede reversarse. Cuando... Cuando hay una devolución de la venta. Solamente cuando ustedes analizan y ven que hay una devolución, no va a ser por factura de venta, porque ahorita no lo permite la DIAN. Antes sí, antes uno decía, eso anule la factura, eso ajuste la factura, esa ya no se tiene en cuenta. Cuando yo voy a hacer un débito en la cuenta 4, por eso es importante las cosas, cuando voy a hacer un débito en la cuenta 4, es otro documento y tendría que ser una devolución, porque vendí algo y no me lo aceptaron, no me lo devolvieron, porque vendí, hice la factura y no presté el servicio y tengo que generar una nota de crédito, pero ahí es cuando ustedes pueden decir la 4, débito. Y va a ser otra cuenta. ¿Sí? Tienen que pensar muy bien, y digamos que ese es uno de los últimos documentos que vamos a mirar, porque las notas de crédito son esporádicas, no son permanentes, ustedes facturan todos los días, pero no hacen notas crédito todos los días. Cuando uno empieza a hacer notas créditos hay algo mal que está pasando en la operación del negocio. Entonces, esta factura de venta, métaseles, porque es que mire, yo he tenido muchas entrevistas con contadores titulados con tarjeta y les pongo una pruebita chiquita, no sé si alguno la hizo. Contabilice una venta total, ventas, débito, porque uno asocia el débito con subir, con debitar es ganar. Y ahí perdieron la prueba conmigo, porque los contadores o los auxiliares que llegan acá y se les hace la prueba, pues no han tenido la oportunidad o de practicar
o de entender en su teoría, porque en la teoría no son tan específicos, venga, es que la 4 no me la debita. Es que los activos casi nunca cuando van a aumentar se acreditan. Tienen que, es un caso muy específico, pero básicamente el activo casi siempre lo pensamos en débito. Si sube, débito. Si sube, débito. Entonces, como empiezan con el activo, cuando llegan al ingreso, tienen en su cabeza que es igual. ¿Cuándo aumenta el ingreso? Cuando débito. ¡Pum! ¡Qué estrellado! Es al contrario. Es al contrario. Las cuentas de balance tienen como una naturaleza y las cuentas de resultado tienen la naturaleza contraria. Porque si ustedes analizan lo mismo que les estoy diciendo en el costo y en el gasto, aumentan cuando las debito. Y ahí ya se les confunde. Por eso se equivocan tanto. Porque confunden esto, porque aprenden primero esto. ¿Sí me dice entender o Sí, sí, sí. ¿Estás enredado? Sí, no, o sea, no entiendo por qué el ingreso crece si la acredito, o sea, no. Porque la naturaleza es decir, es al contrario del balance. Por eso se equivocan tanto y por eso es que les estoy explicando esto. Porque es enredado. Es decir, no estás mal, es enredado. Cuando tú empiezas en contabilidad, claro, nosotros como profesores, como contadores, yo con este chino me pasó, sumas, débitos, ¿se entendió? Sí. Venga, otro, ¿entendió? Sí. A velocidad luz, porque yo el Excel lo manejo un poquito bien, entonces lo aceleré a 1000%. Pero no entienden esto. Entonces, las cuentas de balance tienen la naturaleza al contrario de las cuentas de resultado. Eso es lo que tienes que entender. Ese cuadrito, si tú lo tienes, y esto que vamos a escribir aquí, seguramente no te equivoques. Pero tenlo ahí, póngalo, si quiere escríbalo, póngalo en un papel y téngalo enfrente. ¿Por qué? Porque eso les va a servir a no equivocarse. En un mes lo haces así. Porque ya de repetirlo, les queda claro y no se vuelven a equivocar. Hay varios tips, eso que les estoy haciendo, créanme que me costó entenderlo a mí, a muchos estudiantes les cuesta entenderlo. Pero es muy importante. Entonces, siempre que tú digas que va a aumentar, que tú estás vendiendo, es crédito el ingreso. ¿Cuándo usas esa cuenta 4? En las facturas de venta. Siempre que vayas a editar en el sistema, si tú te enfocas en eso, no te vas a equivocar. Siempre aumenta cuando acreditas en las cuentas de resultados son al revés. Y cuando vas a causar gastos, aumentan con las debitas. Aumentan estas cuentas cuando tú las debitas. Son al contrario de estas. Eso es un tip que si lo tienen claro, que si lo escriben, que si lo mantienen unos dígitos, después ya les va a quedar claro. Estas de acá son las que nos dan la utilidad de la empresa, ¿sí? Esto es PIG, son dinámicas, se mueven todo el periodo. Estas son estáticas, porque dan saldos del periodo. Contabilidad básica, contabilidad rápida. Pero es algo tan básico, pero tan importante que si ustedes no lo entienden, se van a equivocar. Entonces yo les saco un balance y les digo, pero ¿por qué me cogen? Por ejemplo, una excepción de esa regla es el IVA descontable. Entonces, ¿qué pasa? Es un pasivo, el IVA descontable es un pasivo. Pero lo que pasa es que digamos que eso es una clase más avanzada de IVA, pero claro, como yo les digo, el IVA es un pasivo, siempre lo van a tender a acreditar. Y cuando compran es débito. Entonces, en ese caso, se enreda mucho. Y ahí el chico, pues es el ejemplo que como trabajo un poquito más con él, entonces se enreda bastante. Es importantísimo entender cuándo es IVA descontable y cuándo es IVA general. Como vamos con el primer documento, todavía no llegamos allá, pero se van a dar cuenta que pasito a pasito lo van a entender. ¿Listo? Cuando van a hacer las facturas de venta son importantísimas dos cuentas. Pensemos en una venta de un servicio, pensemos en sí. La contrapartida del ingreso, ¿cuál es? Cuando ustedes venden, ¿qué tienen que acreditar? ¿Qué tienen que debitar? El cliente. ¿Banco? ¿Ya te pagaron? Causación, no pago. Si me dicen el banco, que voy a decir que no tengo contabilidad de causación, sino de caja, porque lo hago directo. Entonces, en este momento no estamos hablando de contabilidad de causación, toda la contabilidad en Colombia por NIF, casi que en el mundo entero es causación, no contabilidad de caja, esa ya pasó de moda. Esa no se tiene en cuenta. Cuando yo vendo, me queda una cuenta por cobrar, porque yo le vendo a un cliente y luego sí le cobro, ¿cierto? Entonces ahí es una cuenta 13, que es un activo
que crece cuando la debito, ¿cierto? Crece cuando la debito. Entonces, aquí, ¿yo qué estoy diciendo? Lucas Paciolo, el que nos hizo los principios de contabilidad, nos decía tiene que haber partida doble. Lo que acreditas, debitas y te tiene que dar cero. ¿Cierto? La diferencia de las dos partidas tienen que estar equilibradas. Entonces, una factura básica, digamos que no tiene nada más sino el ingreso y la cuenta por cobrar a los clientes. Y cuenta por cobrar a clientes, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo? Es un activo, es un derecho que yo tengo de cobrarle a mi cliente lo que le vendí, ¿cierto? Por eso es una 13. Como la 13 es un activo y está creciendo mi activo, mi derecho a cobrar, la debito. Y mi ingreso no me afecta a mi balance, sino me afecta a mis cuentas de resultado, me deja contabilizar el ingreso que voy teniendo, acumulando mi ingreso. ¿Sí les quedó claro? Sí. Ahí ya tengo la factura de venta. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? ¿Ah, sí? Pagan lo del IVA. No, espera. Hasta ahí fácil, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a mirar la naturaleza, bueno, las características del ingreso. En Colombia tenemos una parte tributaria muy fuerte y muy variable. ¿Por qué tenemos tanto trabajo? Porque somos buenos contadores. Y los buenos contadores manejamos muy bien la parte tributaria. Es el plus de nosotros, ¿sí? Entonces, en Colombia hay un impuesto nacional que es el de renta y otro impuesto nacional que es el IVA, ¿cierto? Y el IVA es el impuesto al valor agregado. El IVA nunca va a ser de nosotros. Nosotros somos una intermediación entre la DIAN y el usuario final. El IVA, quien lo paga es el usuario final. Y hay una clasificación de los productos y los servicios donde quedan como grabados, exentos, excluidos, no grabados, ¿sí? También IVA por otras actividades específicas como el IU, que ya digamos que en una clase más avanzada les enseño, pero sí tengo la oportunidad, porque no creo que tenga mucho tiempo, pero digamos que esas son como la diferenciación dependiendo del ingreso que yo tenga. Es muy importante que ustedes cuando facturen hacia Facturatech y obviamente repitan o repliquen esa factura en el sistema, tengan claro qué tipo de producto o servicio están vendiendo, si es grabado o no grabado, si tiene IVA o no lo tiene, ¿sí? Y qué porcentaje de IVA tiene, porque aparte de que sea grabado o no grabado, también tienen tarifas diferenciales, ¿sí? Entonces todos tienen que como tener claro si va con el 19, si va con el 5, si tienen, hay productos que tienen hasta el 35% de IVA. Entonces, ¿qué es lo que están facturando? La normalidad o la tarifa general del IVA es un 19%. Es decir, en Colombia, lo excluido y lo exento tienen una tabla específica y limitada de los productos que puedan ser productos o servicios que pueden ser exentos o excluidos. Lo general es que productos y servicios están grabados, ¿sí? Cuando, por ejemplo, SIA, que lo vamos a tomar como por ejemplo para nuestra clase, tiene ventas de servicios al exterior. Es decir, nosotros trabajamos para el exterior. Nosotros tenemos IVAs exentos porque son servicios prestados para el exterior. Esto es porque el que me compra en el exterior no va a pagar el IVA en Colombia. Entonces esos servicios no irían con IVA. Pero, por ejemplo, digamos, ahí estamos hablando de las ANICAMs que trabajan con CIAN, ustedes ya las conocen algunos, ANICAM Enterprise, ANICAM Business, las que están en el exterior, pero asimismo, por ejemplo, tienen a EBM, a GABA, Adjudicate, Coapac, Esas son de acá, ¿sí? todas son colombianas. Y nuestro servicio es grabado. Nosotros hacemos consultoría. Entonces, cuando yo voy y digo, venga, Ana María, ¿por qué esta factura salió con el 10%? ¿Por qué me hace retención diferente a la 11? Todo lo que yo presto es un servicio profesional, ¿sí? Y todos los servicios profesionales, por persona jurídica y persona natural, son grabados por IVA. Si les estoy hablando de CIAR como empresa, pues que me pongan algo que no sea grabado, tendría que ser internacional. Todos los demás servicios tendrían que ser grabados con el 19%. Las cuentas del IVA que van en las facturas, todas van a ser una 24, bueno, en la mayoría de planes de cuentas van a tener unas cuentas que son las 2408 específicamente. Yo no las dejo cambiar porque me sirve, me ayuda.
Y normalmente, como esa cuenta tiene la característica de poderse debitar y acreditar al causar los documentos, casi siempre van a encontrar que es la 240801 o 05 o 04, pero antes, digamos que es la primera cuenta que van a encontrar después de la 2408. La siguiente auxiliar es el IVA generado. El IVA generado, esta cuenta, siempre el IVA generado es crédito. Generado es crédito. ¿Cuándo podría ser débito? La nota de crédito. ¿Cuándo qué? Cuando es descontable, ¿no? No. ¿Cuándo esta cuenta de IVA generado puede ser crédito? Bueno, Por eso puede ser débito. Cuando tenga una nota de crédito. La nota de crédito, que les expliqué ahorita. Claro, porque reverso lo que hice. Yo emito una factura y me hacen una devolución, entonces tú tienes que reversar las mismas cuentas que hicieron. Yo tengo una y es porque cuando hacen un error humano, hacen el mismo, o sea, hay que registrar ese movimiento así sea un error de la persona, porque me he encontrado con facturas que le hacen cuenta, yo le pregunto a él y me dicen, no, es que de pronto fue que mandaron esto mal. Ayer tuve un caso, ayer estaba en Caribe, miran el error que cometieron. Nosotros, si tú estás trabajando con Caribe, Creo que como que ese es el... tú viste el estrés. Esa es la pregunta, dijo. Calculen, yo voy para una reunión con una cliente que es súper difícil, es decir, yo vivo de pelea en pelea, cada día de mi vida es un estrés loco. 5 minutos antes de irme, abrí la niña de operaciones pidió una factura por $100,000 grabados. $100,000 son 437 millones de pesos. El pequeño errorcito era que eran 100 millones. Y yo iba ya para la reunión. Ya salía. ¿Te acuerdas que traté de entrar al sistema que no pude? Entonces calculas. Encima, los IVA son cuatrimestrales, se cierran el 30 de abril, generó 90 millones de pesos de IVA y le hizo nota crédito el 8 de mayo. Sí, o sea, pasarse de un momento a otro por La querer nota de crédito reversar para eso que reversar les el cometieron. valor. Y había regresado el 30 de abril como fuera. Y factura deja de generar los documentos completos anteriores. La generó el 8 de mayo, tiene que pagar 90 millones que no debería pagar en un IVA. Calculen el impacto de un errorcito de una factura de Creo que pues, El problema es que hay, ¿qué pasa? Una nota de crédito, si yo emito una factura, sea error humano, el sistema, esto llegó a la DIAN, esa factura quedó en el IVA. Y la nota de crédito no quedó. Pero hasta Tiene la que pagar otra 90 millones de pesos. Que no deberían pagar porque es un pero error. si va dentro, digamos, fue un error, ¿sí? Y lo puede arreglar dentro del mismo mes. No lo tendría que pagar. Sí, sí, lo hubiera hecho. Porque ahí lo reversas. Si ven el error tan craso que es meter una cuenta mal, y ahí al entrar, si ya tiene que pagar y todo esto, ya no es válida la nota de crédito. el próximo cuatrimestre podría reversarlo. Pero ya dile no- tú a tu cliente, sí, Pagas paga 90 90 millones y el millones. otro va cuatrimestre. ajustando. Si es tu plata, ¿tú qué dices? Entonces calcula cómo se me puso la crítica ayer. Pero el error fue de ellos. No fue Sandra, que no fue Sandra, Sandra le preguntó varias veces. Fue una niña, pero es que a uno le pasó. Yo llegué histérica a decirle, Sandra, échate. Ahí es lo que Histérica. entras tú a ver qué tanto me dices a mí. Pregunta. No, y Sandra preguntó y la china le firmó y todo, pero pues imagínense nada, si ya la histérica o loca, ya llegó a la pelea y llega y me dice, Catherine tiene cáncer. Le dijeron hace un mes y no tiene cabeza para nada. Entonces tengo que decir, váyase por ahí. ¿Cuánto les va a durar? Ojalá se mejore pronto. Ay, de la culpa y no tiene cómo pensar, se le pasó. Cualquier ser humano le podría haber pasado. Me pasó 2 veces. Esa del 28 de mayo que quedó con el IVA y el 5 de mayo volvió a cometer el dolor. Es que esa fue la que yo vi que yo dije, pero estaba tan loca que ahí. Le pregunté a la Andrita y ella estaba en su cuento. Estaba con-
Y ya después te explico lo que es el problema. Pero sí que con eso. Ahora, yo soy el contador, yo firmo. Pero de grado. Ah, pues podemos hablar. Pero bueno, esto les cuento más. El IVA generado se va siempre sobre la base, sobre la 4. No vayan a cambiarla esta. El valor base para calcular el IVA es este. El valor de la venta antes de IVA se calcula el IVA. Generalmente la tarifa es el 19%. Solamente en productos agropecuarios, otro tipo de productos cambia la tarifa al 5%. Y en celulares o carros de lujo o algunos artículos de lujo va hasta el 35% las tarifas diferenciales, pero normalmente van a ser un 19% sobre el valor base. Aparte de eso, en la factura de venta normalmente se debe calcular la retención en la fuente que nos practican. Las tablas de retención también las deben tener ahí puestas para que sepan cómo se calcula. Pero la retención en la fuente es una obligación formal que tienen los contribuyentes de hacer retención y se constituye como un anticipo de renta. Entonces, básicamente lo que ustedes van a colocar en este débito podría ser, si no le hago retención en la contabilización de la factura de venta, porque se puede hacer dentro de la factura o en el recibo de caja cuando me lo paguen, en ambos casos se pueden causar las retenciones. Sin embargo, la práctica más saludable es que desde la venta se contabilice la retención, porque quede causado. Y en el recibo de caja sencillamente se paga lo que le van a pagar, porque la retención es algo que me quitan. En el caso de CIAN, si estoy facturando, me van a restar esa retención y se la van a pasar a la DIAN como anticipo del impuesto de renta. Siempre que les pregunten la retención en la fuente no es un impuesto. Retención, reteica, cualquier rete no es un impuesto, es un sistema de pago anticipado de cada uno de los impuestos. Retefuente de renta, reteiva en la retención de IVA, es un anticipo del IVA, y reteica del ICA. Entonces no es un impuesto, sino es una forma que el gobierno estableció para recaudar anticipadamente los impuestos. Entonces la retención es una cuenta de pasivo, que es una 2365, que dependiendo del tipo de retención que haga, es decir, si yo estoy vendiendo un servicio profesional, si es una persona jurídica, porque varía, si es persona natural jurídica, hay una tabla que les dice, entonces varía del 11%, 10%, si es un servicio que no sea profesional, es el 6% a personas naturales, el 4% a personas jurídicas. Si están trabajando con AI es una figura totalmente diferente, pero básicamente es el 2% sobre la utilidad. Si es Si es transporte, tiene diferencias, si es de carga el 1%, si es transporte especial el 3,5%. Hay una tabla que no me la sé de memoria, pero casi. Y hay unas bases. Entonces, si tú facturas sobre arriba de la base del servicio, que normalmente es casi que todo está sobre el 100%, pero arriba de la base te van a hacer una retención. Y esa retención es de naturaleza, perdóname, aquí estoy viendo una falta. La retención es una 13,55,15 porque es un anticipo de la renta. No es una 23, la 23 es la que yo aplico. Y obviamente sería un débito, porque voy a aprovechar, a dejar un anticipo de la renta. Esta contabilización es básica para las facturas de venta. 55,15. Así deben contabilizar las facturas en general. Esta obviamente tiene que tener una opcional, no es una 4 solita, sino una 41, porque es un ingreso operacional. Y dependiendo del tipo, si es una venta, si es un servicio, si es un producto, pues ahí en los planes de cuenta van a encontrar 55, 35, 45, 60, ahí van a ver. Y normalmente ustedes llaman el plan de cuentas, colocan 41 y ahí les empieza a mostrar todas las cuentas. Entonces la idea es que, por ejemplo, a mí me dan CIAN, pues lo primero que voy y miro es cómo contabilizaron a la vez anterior y las contabilizo, ¿cierto? Si veo que CIAN, por ejemplo, tiene ingresos operacionales grabados, ingresos operacionales exentos, entonces miran al cliente y lo colocan en la cuenta que es. Pero es importantísimo entenderlo, por qué lo van a acreditar, por qué lo van a debitar, en qué documento lo van a hacer. Si entienden así los documentos, cada documento va a ser muchísimo más fácil. Y por eso es que yo les digo, cuando tengo Soledad, con Angélica, con Sandra, que les hagan esta charla. Si entienden esto, pueden empezar con la factura de venta. El siguiente documento que deberían hacer es cuando pagan, hacer el recibo de caja. ¿Cómo sería el recibo de caja?
que es el pago. Esto es causación del ingreso y ahora el pago. ¿Cómo lo harían ustedes? Yo sé. Entra la 13. La 13, te cuentas por cobrar clientes. Como me la van a pagar y va a disminuir, porque aquí ya adquirí el derecho y subió. Ahora me la van a cancelar, entonces va a bajar, ya no me deben. Entonces la voy a acreditar. En el recibo de caja acredito el valor que entra a dónde. Al banco. Al banco. Normalmente me van a pagar al banco o a la caja. Una cuenta base. Como va a aumentar, va a disminuir un activo y va a aumentar el otro. Entonces aquí la debito, porque esta está creciendo y esta está disminuyendo. ¿Cierto? Aquí le queda el recibo de caja. ¿Listo? Si no llegué a causar esta cuenta dentro de la factura, mi retención en la fuente, y sí me la practicaron, porque puede pasar, aparte de esa retención, les pueden hacer RTI. Entonces, digamos que yo causé una retención, pero resulta que cuando me pagaron, de lo que yo tengo en esta 13, es diferente a lo que entró al banco, es menos. Entonces, cada uno, lo primero que tiene primero la diferencia, uno calcula las retenciones, la RTI, y hay más descuentos. Entonces tú dices, ¿pero qué me está descontando? O es un abono. Pero entonces esta partecita, que este es un recibo de caja, siempre va a ir combinada con esta, ¿cierto? Son muy importantes porque esto afecta el banco y va para conciliación. Esta afecta el PIG y el balance, y necesito los estados de resultados bien hechos. ¿Listo? Hay muchas variaciones que en las facturas de venta, Caribe al cargo. Caribe al cargo, aparte de facturar el ingreso propio, su mecánica de negocio es que factura ingreso para terceros. Entonces, digamos que van a encontrar en esas causaciones unas cuentas 28. ¿Por qué? Porque es un pasivo, es un ingreso recibido para un tercero, que no es ingreso mío, solamente es un ingreso propio, pero eso es específico para ciertas empresas que manejen ese modelo, el ingreso recibido para terceros. En general, esta cuenta 28 no la usamos en la facturación, la usamos en Caribe Encargo, la usamos en la comercializadora cuando tienen las tiendas online, porque se maneja ese modelo. ¿En qué otra? Bueno, la de transporte, por ejemplo, en Transcorbancos, que la manejamos en algún momento, se manejaba a 28 porque teníamos intermediación. Citur ya casi no tiene, pero sí tuvo una 28. Y normalmente eso se combina con la información exógena, porque esa 28 implica que yo tengo que hacer un reporte adicional y específico sobre los ingresos recibidos para terceros. ¿Hasta ahí va bien? Y hoy también cambia el IVA, ¿no? El ingreso para terceros no se cobra IVA, porque no es un ingreso para mí, es para el tercero. Es decir, lo que grabo ahí es mi IVA. Y me cambia la base. Claro, es la 4. El ingreso propio, en el caso de Caribe, solamente el ingreso propio genera IVA. El IVA cambia dependiendo del producto o servicio, si es grabado, y dependiendo de la tarifa. ¿Y eso es una transportadora de mercancía? Una transportadora de mercancía no tiene IVA, es un servicio excluido. Carga es excluido. ¿Les queda claro? Sí. Vamos a empezar con esos dos documentos. La idea es que empiecen a trabajar. Ustedes dos creo que ya están trabajando bastante bien. Los hice subir por si les queda alguna duda. No, pero sí, esa no era tan